Dicen que el silencio no grita, pero cuando viene de alguien que amaste, se convierte en un eco que rompe hasta los huesos del alma. Ella no lo supo de inmediato, porque al principio su silencio fue apenas una pausa. Pero luego se volvió sentencia. No hubo portazo, no hubo despedida, solo esa distancia que crece como una grieta entre dos miradas que ya no se encuentran. Y en esa grieta, ella cayó, callada, invisible. Carl Jung escribió que lo que negamos en nuestro interior se manifiesta afuera como destino. Y quizás por eso, su historia no es solo suya, es también tuya, si alguna vez amaste sin ser elegida, si alguna vez diste todo y te devolvieron el vacío envuelto en promesas rotas. Él no se fue con palabras, se fue con indiferencia. Y ese fue su mayor acto de poder, pero lo que nunca imaginó fue que ese silencio, el de ella, el más callado, el más digno, sería su castigo y su despertar, porque a veces el ego no cae por lo que se dice, cae por lo que ya no se dice, por la mujer que deja de explicar, de justificar, de insistir, y él no sabía que su ausencia sería reemplazada por otra presencia. La de ella consigo misma. Este no es un cuento de venganza, ni de orgullo. Es una historia de renacimiento. Una que comienza con una herida que no se ve, pero que sangra en lo profundo. La herida de no ser vista, ni valorada, ni escuchada. ¿Y tú? ¿Has sentido alguna vez que tu silencio fue tu última palabra? O quizá estás a punto de descubrir que tu silencio no te rompió a ti, sino a él. Así comienza su historia. Pero lo que aún no sabes es cuán profunda era la herida que la llevó hasta ahí. Ella no siempre fue silencio. Hubo un tiempo en que su voz temblaba por no quebrarse, un tiempo en que sus palabras buscaban puentes, mientras las de él construían muros. Y aún así, ella insistía, porque la esperanza, cuando ama demasiado, suele vestirse de ingenuidad. No pedía milagros, solo ser mirada como quien también siente, solo ser valorada como quien también lucha por sostener lo invisible. Pero él parecía vivir en otra frecuencia, una donde sus emociones no tenían eco, una donde sus lágrimas no pesaban, una donde su existencia era decorado. No lo entendía entonces. Pensaba que si se explicaba mejor, si daba más, si cedía una vez más, quizá él la reconocería, quizá algo en él despertaría. Pero lo que despertaba era su propia herida, esa que nació mucho antes de él, mucho antes del amor. Una herida ancestral que ella nunca nombró, la herida de sentirse invisible, de darlo todo y seguir sintiéndose poca cosa, de ser buena, comprensiva, paciente, y aún así, no ser suficiente. Fue así como comenzó a vaciarse sin notarlo, no de golpe, sino de a pocos, como quien va dejando de reír tan fuerte, de opinar tan libre, de soñar tan alto, hasta que un día dejó también de pedir, porque entendió que lo que no nace en el otro no se puede mendigar, y eso le dolió. Le dolió como se duelen las cosas que nadie más ve, porque no era una pelea, ni un insulto, ni una traición evidente. Era algo más cruel, era el abandono silencioso de quien sigue ahí, pero ya no está. A veces, él la abrazaba, pero era un abrazo hueco, un gesto automático, como si ella fuera un deber, un hábito, no un deseo. Y en esas noches, cuando él dormía como si nada, ella lloraba como si todo, con el pecho abierto en un grito que no podía salir, con el alma ardiendo en un frío que nadie entendía. ¿Te ha pasado? ¿Te has sentido alguna vez en la cama con alguien, y más sola que nunca? Si es así, déjalo en los comentarios, no para contar tu historia entera, sino para dejar un símbolo, una palabra, un yo también, que te devuelva a ti misma. Porque lo que ella vivió no fue una simple decepción, fue una fractura interna, una grieta que la obligó a mirarse en el espejo y preguntarse,
¿Cuándo fue que me convertí en un personaje secundario en mi propia vida? Y esa pregunta no tuvo respuesta inmediata. Porque a veces, para responderla, hay que perderse. Y ella se perdió, en su entrega ciega, en su amor sin límites, en su miedo a no ser amada si dejaba de ceder. Su madre le había enseñado que amar era aguantar, que el silencio era elegancia, que no se exigía lo que no se ofrecía primero. Y ella creyó que su bondad bastaría, que su paciencia era su mayor virtud. Pero lo que nadie le dijo es que la paciencia sin reciprocidad es una forma lenta de desaparecer. Y ella desapareció. Primero su risa, luego su deseo, después sus límites. Y cuando él ya no vio brillo, cuando dejó de encontrar en ella ese fuego que lo hacía sentir poderoso, comenzó a mirarla con indiferencia, como si fuera culpa de ella haber dejado de ser lo que él mismo apagó. Pero había algo que él no sabía, algo que aún no estaba escrito. Y es que, incluso en medio de la herida, hay una semilla, una que solo germina cuando una mujer toca fondo, y ella estaba a punto de tocarlo. No hubo una pelea, no hubo gritos ni portazos. La ruptura no llegó con estruendo, sino con algo mucho más cruel, una mirada vacía, una frase indiferente, una noche en la que él no notó que ella ya no hablaba. Fue entonces cuando ocurrió. No fue una decisión, fue una implosión, un colapso invisible que solo quien ha amado desde la herida puede entender. Porque hay un punto en el que el alma ya no puede más, y no lo anuncia. Solo se apaga. Esa noche, ella no lloró, no suplicó, no explicó, solo lo miró, y no dijo nada. Y ese nada lo descolocó. Él, acostumbrado a su ternura incondicional, a su disponibilidad emocional, a su corazón abierto aún en las tormentas, esperaba una reacción, un reclamo, una lágrima. Pero ella no le dio ninguna de sus versiones anteriores, porque esa noche, algo en ella se quebró, y el dolor que antes suplicaba, ahora callaba con una dignidad que hería. Su silencio fue la última palabra, una palabra que no se gritó, pero se sintió como un rugido en su alma. Y ahí comenzó el verdadero caos, porque cuando una mujer que siempre estuvo, deja de estar, no solo desaparece su presencia, desaparece también el espejo que lo sostenía a él, la validación, el consuelo, la admiración silenciosa, todo aquello que alimentaba su ego, y que él daba por hecho. Él no lo entendió al principio, solo notó que ella ya no reaccionaba, ya no preguntaba a qué hora volvía, ya no insistía en hablar, ya no se vestía para él, ya no lo buscaba con los ojos. Y lo que más lo descolocó fue que ella ya no se dolía, o al menos no se lo mostraba, porque en su interior ella estaba lidiando con algo mucho más profundo. Había descendido al lugar donde vive la sombra, ese espacio de la psique donde Jung decía que habita todo lo que negamos. Y allí encontró a la mujer rota que había escondido por años, la que mendigaba amor porque nunca aprendió a amarse sin condiciones, la que confundía disponibilidad con valor, la que pensaba que solo siendo todo para alguien sería suficiente para alguien. En ese abismo no encontró consuelo, encontró verdad, y la verdad, al principio, duele más que cualquier ruptura externa, porque se dio cuenta de que no fue él quien la anuló. Fue ella quien poco a poco se fue traicionando. Cada vez que decía sí, queriendo decir no. Cada vez que se callaba para evitar el conflicto. Cada vez que justificaba lo que dolía. Cada vez que prefería ser entendida, en lugar de ser ella misma. Y con esa conciencia vino la culpa. No hacia él, hacia ella. Porque el verdadero duelo no era por perderlo a él, sino por haberse perdido a sí misma durante tanto tiempo. ¿Has sentido algo así? ¿Has vivido ese momento en que ya no sabes quién eres fuera del rol de la que da, la que sostiene, la que ama más? Si este pensamiento te toca, compártelo en los comentarios. Tal vez alguien, leyendo tus palabras, se vea reflejada y comience a despertar también.
Ella pasó noches enteras mirando el techo, no esperando que él volviera, sino tratando de recordar en qué momento dejó de ser su centro. Y fue entonces, en una de esas noches de insomnio lúcido, cuando entendió que el silencio que lo rompió no fue una estrategia, fue su única salida, porque a veces, para no morir por dentro, una mujer tiene que volverse inaccesible, silenciosa, radicalmente fiel a sí misma. Y eso no lo enseñan los cuentos, ni las películas, ni las madres que nos criaron para aguantar. Eso lo enseña la herida, y la sombra, y el dolor que arde hasta purificar. Lo que vendría después, aún no lo sabía. Solo intuía que no había vuelta atrás, que el puente se había quemado, no por rabia, sino por dignidad. Y esa fue la llama que encendió algo nuevo, no una venganza, no un plan para hacerlo reaccionar, sino una semilla, una pregunta sagrada. ¿Y si el amor que buscaba en él siempre fue el que debía darse a sí misma? Carl Jung decía que uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y ella comenzó a ver en su sombra no una enemiga, sino una guía, porque esa parte de sí misma que tanto temía, la que se cansaba, la que se hartaba, la que quería gritar aunque había sido enseñada a sonreír, no era debilidad, era honestidad, era fuerza que había sido silenciada por años de condicionamiento emocional. Ella descubrió que su sombra no era peligrosa. Lo peligroso era ignorarla. Lo peligroso había sido convertirse en una versión inofensiva de sí misma para ser amada. Y esa revelación fue el primer acto de libertad. Recordó entonces cada vez que se sintió culpable por sentir demasiado, cada vez que pensó que estaba rota por llorar más que él, cada vez que alguien le dijo que era demasiado intensa, y ella lo creyó. Pero ahora comprendía que esa intensidad era un lenguaje, uno que nadie tradujo para ella, uno que Jung sí entendía. La mujer que comienza a honrar su sombra no se vuelve peligrosa, se vuelve completa. Ya no necesita que otro la elija, porque ha dejado de rechazar las partes de sí misma que antes escondía para ser más deseable. Comprendió que el amor que buscaba no estaba en él, sino en la integración de su propia dualidad, porque durante años había proyectado sobre él sus vacíos. Le dio el papel de salvador, de validador, de espejo, pero los espejos que no reflejan la verdad terminan por romperse. Él fue su espejo roto, y por eso dolió tanto, porque cada vez que él la rechazaba, ella sentía que no valía. Cada vez que él se alejaba, ella sentía que debía dar más. Cada vez que él no respondía, ella se culpaba por haber preguntado demasiado. Pero ahora sabía que lo que dolía no era él. Era la herida antigua que él activaba, una herida que se arrastraba desde niña, desde cuando aprendió que su valor dependía de lo útil que fuera para los demás, desde cuando le dijeron que callar era madurar, desde cuando entendió que amar significaba adaptarse, incluso a lo injusto. Y esa programación, invisible pero poderosa, había sido su prisión, hasta que llegó el silencio, y con él, la ruptura, y con la ruptura, la sombra, y con la sombra, la verdad. ¿Y tú? ¿Has proyectado alguna vez tu necesidad de ser vista en alguien que nunca supo mirar? Si esta pregunta resuena en tu interior, escríbela en los comentarios, no como confesión, sino como acto de reconocimiento, porque sanar comienza cuando dejamos de ocultar lo que sentimos. Ella entendió entonces que no podía seguir esperando ser elegida por alguien que ni siquiera se elegía a sí mismo, porque eso era él, un hombre sin raíz, sin conciencia, sin espejo. Alguien que también proyectaba sobre ella sus carencias, su necesidad de admiración, su adicción a ser necesitado, su miedo a una mujer completa, porque eso lo enfrentaba con su propia incompletud. Y ahí, justo ahí, comprendió que no todo era culpa suya, que no era demasiado, que su intensidad no era el problema, que su amor no era un error. Simplemente
Ella estaba intentando construir profundidad en un terreno que solo conocía la superficie. Jung lo habría dicho así: no hay despertar de la conciencia sin dolor. Y ella despertó. Con lágrimas, sí, con noches vacías también, pero despertó, ya no desde el rol de víctima, sino desde el de testigo, porque ahora podía mirar su historia y verla sin niebla. Ya no necesitaba juzgarla, solo abrazarla. Y eso era individuación, no un concepto abstracto, sino el acto real y cotidiano de dejar de traicionarse, de dejar de callar lo que arde, de elegir aunque duela, de retirarse aunque se extrañe, de soltar aunque se ame. Y en ese acto, en esa integridad nueva, comenzó a sentir algo que hacía mucho no sentía: paz. No la paz de la resignación, sino la de quien ya no se divide para encajar, la de quien ya no sacrifica su verdad por compañía, la de quien no necesita hacer ruido, porque su silencio ya tiene fuerza. Una mañana cualquiera, sin fecha marcada, ella despertó, diferente, no porque todo se hubiera curado, no porque ya no doliera, sino porque, por primera vez, el dolor ya no era enemigo, sino maestro. Se miró al espejo y no buscó belleza, buscó verdad, y la encontró. Vio en sus propios ojos a la mujer que sobrevivió a sí misma, la que había amado más allá del límite, la que se rompió en silencio, la que sangró por dentro mientras sonreía por fuera, pero también la que ya no se culpaba por sentir. Ya no buscaba ser entendida, ahora se entendía a ella, y ese fue su renacimiento. No hubo aplausos, no hubo espectadores, solo ella, su alma, y el eco de su propia voz diciendo: nunca más volveré a abandonarme por amor. Ya no necesitaba escribirle, ni saber si la pensaba, ni revisar si estaba en línea, ni imaginar si aún la extrañaba, porque algo más profundo había sucedido. Ya no lo necesitaba para sentirse viva, y eso fue más poderoso que cualquier reconciliación. El vacío seguía ahí, sí, pero ya no era hambre, era espacio. Espacio para ella, para sus límites, para sus deseos, para su voz, para su paz. Y comenzó a habitarse, a ocupar su cuerpo con amor, a caminar sin culpa, a vestirse para sí, a hablar con pausa, a responder después, a decir no sin justificarse, a elegir el silencio, pero desde el poder, no desde la herida. Y algo curioso ocurrió. Él lo notó, sin que ella hiciera nada, porque hay un tipo de energía que no se grita, pero se siente, y él la sintió. Sintió que ya no tenía acceso automático, que su presencia ya no era garantizada, que su ternura ya no era moneda de cambio, y en lugar de acercarse con honestidad, se acercó con confusión. «Estás rara», le dijo, como si su libertad fuera una falla, como si su calma le quitara algo a él. Pero ella ya no reaccionó como antes. No se explicó, no intentó suavizarse, solo lo miró, con la misma mirada que años atrás le suplicaba amor, pero ahora le devolvía el espejo. Y ese espejo lo incomodó, porque ya no era un reflejo de admiración ciega, era un reflejo de verdad. Él no estaba preparado, ella sí, y en ese momento lo comprendió todo. No era él quien había cambiado, era ella quien por fin había despertado. Si alguna vez sentiste que diste todo, y un día, sin aviso, renaciste más fuerte, comparte esta historia. No por él, sino por ti, por la mujer que fuiste, por la que lloró, por la que resistió, y por la que ahora elige con calma. Porque este video no es solo una historia, es un mapa emocional. Y quizá, al compartirlo, alguien más encuentre el suyo. Suscríbete si estás en ese proceso de volver a ti, de reconstruirte desde dentro, de dejar atrás lo que te redujo y caminar hacia lo que te honra. Porque cada mujer que se elige sana también a todas las que vinieron antes y abre camino para las que vendrán después. Ya no espera mensajes, ni explicaciones, ni disculpas,
porque entendió algo esencial. La redención no viene de quien te rompió, sino de quien se atrevió a recoger los pedazos. Tú, y ese tú, ese nuevo tú, ya no vive desde la carencia, sino desde la elección. Ya no se entrega por miedo a perder, sino que ama desde la abundancia, desde la claridad, desde la integridad. Y cuando él intenta volver, ya no encuentra a la misma mujer, porque ella no lo expulsó. Simplemente, ya no lo necesita. Y eso, para un ego acostumbrado a controlar, es más fuerte que cualquier adiós, porque no hay nada que rompa más que el amor que deja de mendigar y comienza a elegirse. Hay silencios que duelen, y hay silencios que salvan. El de ella fue ambos. Duele el silencio que nace de la indiferencia, pero transforma el que nace de la dignidad. Ese que no necesita gritar para poner límites. Ese que no busca herir, sino recuperar la voz interior que había sido enterrada bajo años de entrega ciega. Él no lo entendió, porque nunca pensó que ella se iría de verdad, que un día dejaría de estar disponible, que se volvería inaccesible no por venganza, sino por amor propio. Y es que cuando una mujer se elige, rompe una cadena ancestral, rompe con el deber de ser útil para ser amada, rompe con la obligación de explicarse para ser aceptada. Carl Jung decía que lo que más nos molesta de los demás es lo que no queremos ver en nosotros, y tal vez por eso, su silencio lo desestabilizó tanto, porque no era solo ausencia, era reflejo, el reflejo de una mujer completa, de una mujer que ya no suplica, de una mujer que por fin se eligió. Y ahora, él vive con ese eco, no con sus palabras, sino con su ausencia, no con su drama, sino con su calma. Y tú que estás escuchando esto, quizás sientes que esta historia también es tuya. Tal vez no con las mismas escenas, pero sí con las mismas heridas, con el mismo deseo, ser elegida sin tener que desaparecer. Si algo en ti despertó hoy, deja un comentario, una palabra, una señal de que, aunque en silencio, estás regresando a ti. Suscríbete si sientes que este contenido te acompaña en tu propio renacer, no porque alguien lo diga, sino porque algo en ti lo pide en voz baja. Y si conoces a otra mujer que está callando demasiado, compártelo con ella, porque a veces, lo que más sana es descubrir que no estamos solas. Este no fue solo un video, fue un reencuentro, un espejo, una invitación a recordar algo que el mundo nos hizo olvidar. Tú no estás rota, solo te enseñaron a callar lo que arde. Pero hoy puedes comenzar a escucharte, y esa es tu mayor revolución.